Muy buenos días y feliz sábado, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en esta linda mañana. Es un placer nuevamente para mí estar por aquí junto con mi amado amigo y hermano Joendy Ramírez. ¿Cómo estás, Joendy? Muy bien, gracias a Dios, compartiendo y viviendo por fe, como dicen. Gracias a Dios que estamos un día más, un sábado más de bendición para nosotros y un día más en donde compartiremos lo que es palabra de vida en lo que es el material de Escuela Sabática Juvenil. Amén, amén. Antes de comenzar, me gustaría tener una pequeña oración para así darle paso a este estudio de la lección de jóvenes. Oremos. Señor, gracias te damos porque nos permites a Joendy y a mi persona estar aquí delante de estos jóvenes, delante de esta iglesia que nos ve, agradeciéndote, Señor, por la oportunidad de poder discutir y escudriñar tu palabra y así poder recibir mensaje de tu parte. Ayúdanos, Señor, en esta mañana y esperamos que este mensaje le llegue aunque sea a una persona y que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta mañana, como tú ibas a decir, es la número 4 y se titula Una historia de fe. Adelante, Joendy. Así es. Una historia de fe, un nombre un título muy importante, muy interesante. Creo que basada en nuestra creencia como protestantes y como cristianos es muy importante, pero más allá de nuestra creencia de cristiano, como personas siempre tendemos a irnos a nuestra propia fuerza, a nuestros propios anhelos, hacemos nuestras propias cosas antes de ir a cualquier auxilio, antes de auxiliarnos en cualquier otra persona o en Dios. Muchas veces nosotros como personas y como cristianos lo hacemos, aún tenemos la creencia de que Dios es nuestro Padre, pero no vamos a Él automáticamente, esperamos agotar todas nuestras energías, todas nuestras fuerzas y todo lo que tenemos para entonces refugiarnos en Dios, sabiendo de que siempre Dios debe de ser nuestra primera opción, pero es algo natural que sale en el cristiano. Y esta lección es algo que va a tocar ese punto y de un personaje muy importante que desarrolló en un momento de la historia del pueblo de Israel también que fue de mucha ayuda para él. ¿Por qué? Porque estaba en una situación de vida o muerte y esa persona o ese personaje llevó la voz campante para que el pueblo de Israel no muriera en ese momento y no fuera encarcelado de una manera cruel. También podemos hablar de esa persona, de la crianza que tuvo, lo importante que es la crianza, pero sobre todo la fe que debe tener la persona en Dios antes de confiar en sí mismo. Amén. Sí, eso creo que es un tema obviamente que nosotros como cristianos, como doctrina, tocamos muy a menudo. La fe es una de las cosas más importantes que debe de tener un cristiano, es tener fe, es tener esa confianza a ciegas en ese Dios que a pesar de que no podemos verlo, podemos sentirlo, podemos mirar sus hechos y sus maravillas a nuestro alrededor, pero obviamente conlleva de que nosotros pongamos esa confianza en Él y que nosotros de verdad tengamos la certeza de que las cosas van a suceder de manera bien, de que las cosas no van a ir de acuerdo a su voluntad. Así como tú mencionaste, la lección obviamente empieza tratando lo que es la historia de Esther, Mardoqueo. Nosotros todos conocemos esa historia, la cual también vamos a tocar un poco de eso en la próxima lección, pero nosotros sabemos que aquí, dándose los casos, las situaciones por las que vivió esta jovencita, era demasiado difícil en un mundo real, en un mundo común, en nuestra sociedad, nosotros poder entender y confiar en que las cosas al fin del día iban a suceder de manera satisfactoria para ellos, porque nosotros ahora, por ejemplo, podemos leer la Biblia, podemos leer esta historia y nosotros vemos qué sucedió en el final, pero mientras eres tú que le estás viviendo, es otra cosa. O sea, toma de verdad agallas y toma de verdad esa confianza en nosotros, poner nuestra fe y seguir ese camino y poner incluso hasta nuestra vida en riesgo
con tal de seguir en el camino de Dios y con tal de no desfallecer y de no dejarnos llevar por las cosas que sucedan, ni tener miedo cuando los enemigos nos ataquen. No sé si sería bueno, por ejemplo, que tú me mencionaste cuando estábamos hablando al principio de un personaje muy famoso para lo que es la historia cristiana, para las iglesias protestantes, que es Martín Lutero, y me gustaría leer una frase célebre que se encuentra aquí en la lección, y luego de ahí tú tendrás un poquito más que aportar de eso, pero quisiera comenzar con este personaje, lo cual es base de esto que vamos a estar hablando hoy. Y dice aquí la lección que Martín Lutero dijo: la fe es una confianza viva y valiente en la gracia de Dios, tan segura y cierta que un hombre reposaría su vida en ella 1000 veces. Así mismo. Oye, es un punto de fe a su máxima expresión. Creo que Martín Lutero toca el punto hasta el límite de la fe, hasta dónde puede llegar la fe. No es simplemente vida, es también confianza en que en la muerte Dios ha de estar conmigo. Y Lutero no era cualquier persona que lo decía quien enfrentó esa situación, porque tuvo que enfrentarse al papado. Una de las figuras más importantes del protestantismo, inclusive de donde diferencia. Ahora yo tenía una clase de humanismo y ahí la pregunta parte, la división del protestantismo y el catolicismo se divide ahí. Lutero divide esas dos ramas de la creencia, el cristianismo y el catolicismo. Sabemos que Lutero fue la persona que en la Universidad de Wittenberg fue quien escribió la estacó con una estaca, las clavó, las 95 tesis. De ahí parte el protestantismo. Vemos cómo Lutero se enfrentó a la muerte por la fe que él tenía, de que nosotros no somos salvos por lo que nosotros hacemos, como lo decía el catolicismo del papado, sino que nosotros somos salvados y justificados simplemente por la gracia de Dios. Amén. Por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario somos justificados. De ahí parte nuestra fe y debe ser nuestra confianza plena de que Dios, en medio de las circunstancias y en la vida de Lutero y de todos los mártires cristianos, lo podemos dar, los discípulos también, y de Jesús también lo podemos ver. Nos damos cuenta de que todo parte de una fe genuina, de que nuestra vida debe estar afianzada en eso y que nuestra vida va a estar bien y debemos estar confiados en que Dios obrará en cada circunstancia de la vida. Pero si no trabaja como nosotros pensamos Dios en nuestras vidas, también debemos tener la confianza de que Dios está haciendo su voluntad y que su voluntad siempre será la mejor. Esa debe ser nuestra fe, nuestro foco principal, de que Dios ha de hacer lo que nosotros verdaderamente somos merecedores de hacer. Amén. Bueno, muy importante esa parte que tú mencionas. Obviamente sabemos que es una parte clave en lo que es el comienzo de nuestras iglesias, de la misma religión, de la misma doctrina donde nosotros venimos. Y lo que nosotros seguimos, ya obviamente hay muchas influencias, así como tú mencionas, de la Iglesia Católica, pero ya aquí Martín Lutero hace una división y nosotros lo presentamos a él como una persona que realmente, cuando leemos su historia, cuando sabemos por las cosas que él tuvo que pasar para poder llegar a donde llegó, nosotros sabemos que tuvo que tener una fe gigantesca, y creo que se refiere mucho mismo a él cuando él menciona esta frase que yo mencioné al principio, que dice que una persona reposaría su vida hasta 1000 veces en esa fe. Es porque cuando tú estás convencido de que en lo que tú has creído eso es cierto, de cuando tú has creído en ese Dios y tú has visto la mano de Dios en tu vida, en las situaciones, en los problemas que se nos presentan como seres humanos cada día, y nosotros vemos la respuesta de Dios, nosotros vemos cómo la mano de Dios nos ha sostenido durante todo ese tiempo. Entonces nosotros luego de ahí nosotros podemos reposar nuestra vida, poner toda esa confianza en Dios, porque sabemos que al fin del día vamos a tener respuesta segura. Aparte de este personaje, nosotros podemos ir a la Biblia y encontrarnos con muchísimas otras historias de personajes que pusieron todo en la fe, que tuvieron una confianza en Dios a pesar de que las cosas no estaban yendo bien. Una de esas personas, obviamente, que me llega a la mente rápido, pudiéramos mencionar a Job.
Por ejemplo, nosotros sabemos la calidad de vida que Job tenía. En una sociedad como hoy, por ejemplo, Job sería un millonario que tuviera un montón de empresas, un montón de propiedades, carros, casas, etcétera, una de las mejores familias. Sin embargo, Dios permite que este siervo de Dios, que era fiel, que caminaba con Dios día a día y hacía las cosas tal y cual Dios le pedía, y vemos cómo Dios permite que Satanás toque a este siervo de Dios, le arranque todo, lo haga llegar hasta lo más profundo de la desolación y de la miseria, como él se vio. Incluso su familia lo abandona, sus amigos no solamente que lo quieren abandonar, sino también que van y en vez de darle aliento, que es lo que básicamente uno espera de amistades, que te vengan y te den aliento y consuelo, van y lo atacan y le dicen básicamente: maldice a tu Dios y muérete. Ya yo creo que ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Imagínate tú en una situación como esa. Hoy en día nosotros nos encontraríamos, y nosotros básicamente no tenemos mucho comparado con lo que me imagino que tenía Job. Y si perdiéramos lo que tenemos, que lo podemos contar con los dedos de las manos, imagínate qué tan difícil fuera a nosotros todavía mantener esa fe en Dios. Sin embargo, Job al final de la historia demuestra que no importaba, porque la confianza que él tenía en ese Dios no estaba basada en las posesiones, en las propiedades, en nada de lo que él tuviera en esta vida terrenal, sino que él sabía que había una meta final, que había algo más allá. Y el poner esto como ejemplo, presenta demasiado qué tan grande puede ser la fe de una persona que de verdad está arraigada en el Señor Jesucristo. Así es, también hay que darnos cuenta de que la fe se va construyendo, de que la fe es algo que tú vas construyendo en el día a día, no es algo de que ya yo de hoy a mañana ya tengo fe como un granito de mostaza, y lo menciona la Biblia. No, es que esos pedacitos de fe en nuestras vidas, esos granitos de fe se van acumulando por las pruebas que vamos desechándolas, por las pruebas que nosotros vamos venciendo, sabiendo de que Dios está obrando y está en control de ellas, de la paz que podamos desarrollar cada día, al tener esa confianza en el que Dios va a obrar en nuestras vidas, porque nos damos cuenta en la vida de Abraham. Abraham fue el padre de la fe, pero Abraham fue el mismo hombre que mintió a los reyes de Egipto de quién era su mujer, diciéndola, vinculándola como familiar, porque tenía miedo de que se la quitaran. O sea, ese es el mismo que estaba a punto de sacrificar a su único hijo, porque Dios se lo había mandado. O sea, la relación en el día a día, podemos haber fallado en una prueba de fe, pero eso no quiere decir que ya nuestra vida está acabada. Cada día debemos de tener esa fe y construyendo esa montaña de fe en nuestras vidas. Aunque hayamos caído, aunque nos demos cuenta que fallamos en una de esas pruebas de fe, debemos de tener la confianza de que Dios seguirá moldeando nuestro carácter. Y cada día se nos presentan pruebas y podemos no vencer la de hoy, pero mañana podemos, si se nos pone adelante, darnos cuenta de que podemos vencer otra. Y que Dios también estará en control de nosotros. Porque aunque fallemos, siempre estará, como lo tuvo con Job, como lo tuvo con Abraham y como lo tuvo con muchos personajes que en circunstancias aún más difíciles que nosotros no hemos perdido nada, y muchas veces nos amedrentamos o perdemos la fe por cualquier circunstancia que es mínima delante de esos problemas que tuvo Job, delante de esos grandes problemas que tuvo Abraham, delante de esos grandes problemas que tuvo Jacob, Moisés, todas esas personas. Y nosotros nos amedrentamos con cositas pequeñitas. Es para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros dependemos de Dios a fin de cuentas, y que debemos de estar en control de nuestras emociones, porque Dios también está en control de nuestras vidas. Amén, Joandy. Mira, ahora que tú mencionas eso de cómo estas personas, estos ejemplos bíblicos que nosotros estamos mencionando, tuvieron situaciones en las cuales de verdad había que tener un medidor para ver qué tanta fe tenían esta gente, y al fin del día sí lo lograron. Y nosotros muchas veces con cosas menores, obviamente tuviéramos que entender que cada quien tiene un nivel de tolerancia diferente, y Dios conoce eso, pero también se nos dice que no va a haber prueba que Dios nos ponga en nuestros hombros que nosotros no podamos aguantar. O sea,
nosotros confiando en Él, nosotros conociéndolo a Él, sabemos que si nosotros estamos pasando por una prueba, Dios sabe por qué te está haciendo pasar por esa prueba. Dios sabe que tú puedes aguantarla. A lo mejor tú todavía no lo sabes, pero es ahí donde tú pones tu confianza en Él y no tu confianza en tu fuerza física, en tu inteligencia, en tus posesiones, en nada. Porque muchas veces nosotros tenemos un estilo de vida donde quizás hemos alcanzado ciertos méritos, donde quizás hemos alcanzado éxito. Y si no tenemos la mente bien puesta, si no tenemos nuestra confianza bien puesta en Dios, nosotros no podemos llegar a creer que esas cosas han sido adquiridas por nuestro propio esfuerzo, por nuestros propios méritos, lo cual no es así. Nosotros, sea lo que sea que logremos en esta vida, nosotros debemos de siempre tener presente que es Dios el que ha permitido que eso suceda. Y muchas veces, muchas de estas pruebas llegan a nuestra vida también para nosotros poder al fin del día estar claros y si estamos o no estamos. La misma palabra de Dios menciona cómo va a llegar en un momento en la vida del ser humano, en este mundo, donde Dios limpia a su pueblo, donde hay un remanente escogido que sí de verdad es fiel seguidor de Dios, y hay otro que está ahí, ya sea engañoso o ya sea que está ahí pero no está firme, nunca da los pasos correctos para poder proseguir con la realidad. Igual como, por ejemplo, como mencionábamos en una de las conversaciones que teníamos hace unos días de las 10 vírgenes, habían 10, 5 estaban preparándose, 5 estaban tomando las precauciones correctas, mientras que habían otras 5 que estaban confiadas. Entonces llegó esta situación donde al fin del día se tomaron 5 y 5 se quedaron, porque la palabra de Dios dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Aquí quisiera presentarte una historia que nos menciona la lección, y es sobre algo parecido a esto, a ver quién de verdad tiene su fe bien puesta en Dios y quién no. Menciona que para los tiempos donde estaba el muro de Berlín todavía, y que antes de que este muro cayera en el país de Rusia, nosotros sabiendo que es un país con leyes extremas, se dice que en ese tiempo no permitían que los cristianos adoraran ni tuvieran reuniones religiosas abiertamente. Entonces muchos cristianos escogían por adorar a Dios a escondidas. Y dice que en una ocasión se reunieron un grupo de cristianos en un lugar oculto, pero al parecer las autoridades se dieron cuenta de este lugar, se desplazaron una gran cantidad de soldados con armas en las manos, tocaron a las puertas, y cuando abrieron, dice que apuntaron a todo el mundo, se detuvo la adoración, obviamente, todo el mundo asustado, y ellos procedieron a decir: lo que no estén aquí adorando a Dios, lo que no estén aquí teniendo ningún tipo de participación religiosa, se pueden ir ahora, y el que esté adorando a Dios que se quede. Y obviamente todo el mundo sabía qué le iba a suceder al que se quedara, ¿verdad? Estaban arriesgando sus vidas, estaban violando una ley que había dado el gobierno de este país. ¿Y qué tú crees que sucedió, Jovendi? Hubieron un montón de personas que estaban reunidas aquí. Estaban reunidas aquí supuestamente adorando a Dios y que tenían supuestamente esa fe, y salieron corriendo. A la primera oportunidad que tuvieron, salieron por la puerta corriendo. Dice que luego de que se fueron la mayoría, solamente un pequeñito grupo quedó ahí arriesgando su vida, no importando lo que estos soldados fueran a hacer. Dice que los soldados procedieron a cerrar las puertas por dentro, y una vez que ya estaban solamente los soldados y ese grupito de cristianos verdaderos que quedaron ahí, los soldados dice que bajaron sus armas y les dijeron: nosotros también somos cristianos y vinimos a adorar con ustedes. Solamente queríamos saber quién estaba aquí realmente, porque no queremos adorar con cristianos falsos. Imagínate tú qué prueba. Imagínate tú qué difícil hubiera podido ser para cualquiera de nosotros que estuviéramos en una condición. ¿Qué tú crees, Jovendi? ¿Te hubieras quedado o te hubieras salido a la primera oportunidad que tuvieras, como hicieron muchos hermanos?
Por eso te digo que esas acciones drásticas de vida o muerte, debe de haber un crecimiento gradual de nuestra fe para poder llegar a ese punto. No es algo que adquirimos tan rápido. Por eso es importante desarrollarla en el día a día. Porque yo te digo, claro, si hubiese sido nosotros, con la poca fe que tenemos ahora, y por lo que te digo, nos entristecemos, nos desanimamos con cualquier cosita, nos pasa eso y olvídate de eso, salimos huyendo. Lo primero que salimos huyendo somos eso. Y en la iglesia una de las iglesias donde yo nací, pasó algo similar, pero con una actuación dramatizada. Y fue con una persona que invitó a un grupo de otra iglesia que tuvieran un drama, y el drama era sobre la persecución. Entonces trajeron personajes de otra iglesia que ellos no conocían, inclusive de otro distrito, y nadie lo conocía, esos militares. Y esos militares entraron con armas en la mano. Supuestamente eran dique militares, pero eran personas que estaban haciendo el drama. Pero como nadie lo conocía, pensaba que eran militares reales. Ellos entraron con armas en las manos y mientras él predicaba, interrumpieron al predicador y entraron con armas. Entonces empezaron a preguntar quién era cristiano. Y te digo claro, una sola persona, un ancianito fue que se paró. De una membresía de más de 100 personas, uno solo, adventista del séptimo día de la iglesia, se paró un solo. Entonces hay un hermano que era de 30 años, le preguntan que si ese hermano era cristiano, y él así mismo lo dijo delante de todo el mundo, que él era visita. Qué error más grande, o qué vergüenza más grande, cuando al final se terminó el drama y dijeron, ves que nadie estamos preparados. Así mismo, estar preparado se llamaba el drama. Qué vergüenza más grande para una iglesia que supuestamente estaba preparada para el segundo advenimiento de Jesucristo. Para nosotros yo creo que también hubiese sido, yo creo lo mismo, nos hubiéramos asustado hasta el punto de que no nos quedamos ahí, ni simplemente no, salimos huyendo. Y muchos hacen cosas peores con el miedo que hubiesen tenido. Sí, imagínate, es una situación un poquito apremiante, quizás un poquito drástica también, diría yo, tú sabes, porque hay algunas personas que quizás no están analizando la repercusión que puede tomar eso luego y la imagen que van a presentar en sus vidas. Pero bueno, a lo mejor nosotros tenemos la suerte hoy en día de que quizás no nos va a pasar eso. A lo mejor eso no va a venir y va a suceder en nuestra iglesia, o a lo mejor hasta ahora nosotros tenemos la dicha y la oportunidad de adorar a nuestro Dios de manera libre. Nosotros sabemos que las cosas irán de mal en peor con el paso del tiempo, y que quizás puede llegar el momento donde nuestra fe sea probada de esa manera. A lo mejor tu fe está siendo probada de otra manera hoy en día. A los jóvenes, por ejemplo, que van a las escuelas o que están comenzando en trabajos nuevos y cosas así, normalmente se les presentan pruebas donde los amigos, los compañeros a veces le hacen invitaciones, vamos allí, vamos a hacer tal cosa, de consumir ciertas sustancias, etc. Y es un momento quizás apremiante para la vida de estos jóvenes y para la vida de muchos adultos también, y ese es el momento quizás que Dios te está dando la oportunidad de que tú entiendas que eso es solamente un momento fugaz, que un momento de placer, una hora, un día, qué sé yo, de algo tan excitante como tú lo piensas, no tiene comparación con la grandeza y la longitud que va a tener tu futuro en la iglesia, tu futuro con Cristo y finalmente tu futuro en el cielo teniendo una vida eterna, ¿verdad? Entonces, ya para ir cerrando, porque obviamente el tiempo pasa bien rápido cuando estamos hablando de estos temas, nosotros sabemos que la lección estaba hablando, enfocándose en Esther, de cómo ella confió a pesar de las dificultades, ella se arriesgó y puso su vida en riesgo para poder salvar al pueblo de Dios. Nosotros mencionamos al principio a Job, tú mencionaste a Abraham. Nosotros también sabemos que hay otros jóvenes en la Biblia como José, Daniel y sus amigos, que a pesar de estar en dificultades, a pesar de tener tentaciones delante de ellos, ellos tuvieron fe en Dios y entendieron que el mejor camino era el camino de Dios. Joendy, ¿qué tú crees? ¿Qué mensaje tú le puedes dejar a estos jóvenes y a esta iglesia que nos está mirando, que nos están escuchando en esta mañana sobre la fe, sobre esa cualidad que debe tener cada cristiano?
La historia de la Biblia, las historias de la Biblia están llenas de ejemplos de fe. Dice un versículo bien claro, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, nosotros desarrollamos fe mediante el contacto con esas historias, con esos sucesos, con ese Espíritu Santo que nos motiva a ser mejores, a entender de que Dios está en control de cualquier circunstancia que podamos tener. Pero es para nosotros, la fuente está ahí, como dice, el manantial está aquí, pero depende de nosotros agarrarlo, lanzarlo. No seamos como los discípulos que tuvieron miedo en el arca. Sí, en la barca, no, si nos damos cuenta de la tempestad. Y Jesús le dice, hombres de poca fe. Sí. Y para la tempestad debemos de saber que en medio de esa tempestad que podemos tener, como lo tuvieron los discípulos, Dios está en control. Pero no es una paz ni una fe que desarrollamos de hoy para mañana. Debemos de en el día a día irnos preparando, darnos cuenta de que cualquier circunstancia que la vida trae, Dios está en control de ella, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo más de Dios, afianzándonos más a Él para que Él tome control de nuestras vidas y nuestras circunstancias sean un acto más de fe para nosotros. El saber de que nosotros podemos estar en cualquier problema, aún en la hoguera, como lo tuvieron esas personas. Y Martín Lutero tuvo casi a punto de estar en esa situación y poder tener esa confianza de morir cantando o de pasar cualquier circunstancia en esa paz que solamente el Espíritu Santo y Dios da a nuestra vida. Amén, excelente, Joendy. Lo mismo, yo creo que hemos mencionado bastantes ejemplos, tú acabas de dar un punto clave, pero me gustaría, antes de que tengamos una oración final en la cual tú me vas a ayudar, Joendy, ahí, me gustaría leer un versículo que básicamente concluye esta lección de esta historia de fe, de esta lección del día de hoy, que se encuentra en Proverbios 3, 5 y 6, donde nos dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Esto se puede utilizar en cualquier circunstancia. Nosotros aquí podemos tomar ese mensaje que nos deja. Simplemente tenemos que poner nuestra confianza en Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades y a pesar también de que nosotros nos esté yendo bien en la vida y que las cosas estén saliendo quizás como nosotros pensamos y que todo está súper bien y no necesitamos de nadie. Aquí este versículo nos dice que pongamos nuestra confianza en Dios y no en nuestra propia inteligencia. Así que joven, adulto, niño que nos escuchas, que nos ves en esta linda mañana, pon tu confianza en Dios, no te desesperes, no pienses que las cosas que estás consiguiendo, que tu éxito ha sido por tu voluntad propia, que ha sido por tu esfuerzo propio, sino que Dios está ahí. Y a ti también, hermano, amigo que me escuchas, a pesar de las dificultades, a pesar de que en esa barca, como Joendy mencionó, haya una tormenta feroz, una tormenta que haya llegado de manera inesperada, pon la confianza porque Dios está ahí. Y a pesar de que Dios aparezca como que no está atento porque Dios estaba durmiendo, Dios está en control de todo. No dejes que nosotros seamos llamados hombres de poca fe, sino que Dios nos exalte y Dios nos ponga en alto como siervos que sí tuvimos fe, que sí confiamos en Él, y veremos que al fin de los días nosotros seremos recompensados por tener nuestra confianza puesta en Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Joendy, si puedes tener la oración final y así concluir con esta lección. Sí, vamos a tener una oración, pero antes quería leer estos dos versículos que están en la misma lección. Amén. Porque son lo que para mí también afianzan nuestra vida y nos dan paz para poder terminar este tema y darnos cuenta de que Dios está en control de nosotros. Y dice el Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en Dios, tenemos fe en Dios, Él nos da paz y esa paz nos lleva a su gracia. Ojalá que Dios pueda guiarnos siempre por el camino de fe. Vamos a tener una palabra de oración para terminar.
Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos dejaste dialogar sobre ti. Nos dejaste aprender un poco más de ti. Gracias por tu bendición. Gracias por las enseñanzas que nos das día a día. Por las tantas palabras de vida, historias de vida que tú nos presentas en la Biblia. Que afianzan nuestra fe en ti, Padre. También gracias por los ejemplos que a través de la historia del cristianismo tú nos das, Padre, sabiendo de que esos personajes tuvieron esa fe porque depositaron en ti esa confianza, Padre. Gracias y danos esa fe como un granito de mostaza para que nosotros podamos mover montañas y parar tormentas. Gracias, Padre, por tu bendición. Bendícenos en este día y que este día también podamos salir a la calle confiando de que tú estás en control de nuestras vidas y que por fe has de obrar en cada persona que oye este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Joendy. Excelente. Gracias por tu oración. Gracias por tu ayuda en esta lección. Y bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado. Bendiciones.